Estimados, bienvenidos en esta hora. Gracias le damos al Señor por cuanto nos permite reunirnos una vez más, aunque a la distancia, pero en el Señor estamos unidos. Vamos a orar para que el Señor nos dirija en esta hora y usted y yo seamos bendecidos completamente, enteramente por la palabra del Señor. Padre, te damos gracias. Soberano Dios, dueño de todo, forjador y creador de todas las cosas. Te agradecemos porque nos consideraste, Señor, y nos hiciste tus hijos. Gracias porque nos hiciste parte de tu familia. Te agradecemos porque nos quitaste de este mundo en el cual estábamos perdidos y nos diste esperanza en ti. Gracias, Señor. Sé que como siempre tú nos guiarás, como siempre nos ayudarás, como siempre, Señor, atenderás nuestras necesidades. Tú que conoces, Señor, cada situación, en cada vida, en cada hogar, aunque en cada una de ellas las situaciones son particulares, tú, Señor, las comprendes y tú puedes dar una respuesta y una solución a cada una de ellas. Dirígenos, Señor, a través de tu palabra, te lo pedimos. En el nombre de Jesús, amén. Siempre la gloria es para ti, Señor. Quiero que vamos al Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Evangelio según San Lucas en el capítulo 24. Vamos a los versos 25 y verso 26. Verso 25 y verso 26. Que dice lo siguiente, dice: Entonces él les dijo: Oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Santo es el Señor. Aquí hay una queja de Jesús con sentimiento muy profundo. Porque todas las cosas que habían traído tanto movimiento, tanta inquietud, algo que atrajo también a multitud a una situación específica, el cual fue la muerte de ese gran maestro, no solamente conocido en Jerusalén, sino que en todos los alrededores, que fue Jesús. Este hombre que para muchos no había otro igual, no había otro semejante a él. Era la persona más grande que había recorrido esas tierras. Y cada uno, o de la mayoría de los habitantes de los alrededores, tanto en Jerusalén como en toda aquella tierra, habían puesto su esperanza en él. Ese hombre
que hablaba con total libertad. Ese hombre que podía hablar con ternura, cariño, acercarse y atender cada una de las necesidades de aquellos que estaban afligidos y angustiados. Este hombre que realmente desbordó los corazones de esperanza. En él todos veían al prometido, al amado, al esperado de Israel. Este es Jesús. Y toda esta historia que se viene o se venía viendo con tanta bonanza, tanto que florecía el grupo de personas que seguía, como también ese mensaje tan profundo y ese mensaje tan conmovedor. Todas estas situaciones tuvieron un quiebre. La gente se acostumbró a Jesús, claro, le seguían a todos lados. Sabemos que la mayoría le seguía por las necesidades biológicas, por atender sus necesidades físicas, pero gran multitud, como no ha habido ninguno el cual haya sido seguido de esa manera. Pero llega un momento en el cual quebró todo esto que estaba en el pensamiento y en el corazón de los hombres. Aquel Jesús en el cual habían colocado toda su esperanza, pensando, porque este era un pensamiento colectivo, pensando que Él era el que había de venir a redimir a Israel, se encuentra en una situación indefenso, una situación en la cual nadie lo pudo ayudar y fue llevado a la muerte. Este Jesús fue golpeado, fue escupido, fue maltratado para llegar a ese lugar donde el peor de los malhechores, crucificado. Entonces todo esto trajo gran conmoción. Los corazones se turbaron. La gente ya empezó a discrepar de acuerdo al pensamiento que ya habían o una apreciación que ya tenían de él, ahora empiezan a discrepar. Muchos de ellos consideraron que era solamente un malhechor, el cual los había engañado por bastante tiempo. Para otros, una desilusión tan grande, porque habían entregado tanto amor a aquel varón, tanto cariño que se habían despojado de todas las cosas, dejando familia, dejando trabajo, dejando hogar, todas las cosas, toda posesión que tenían para seguirla, y ahora está muerto. Los discípulos, inclusive en toda esta situación que se ha vivido desde que Jesús murió, todos estos días que fueron realmente eternos, 3 días, porque le he dicho que al tercer día iba a resucitar, fueron eternos, jornadas muy largas. El día fue intenso, la noche fue intensa. Estos días que se esperaban con tanta ansiedad, ¿para qué? Para ver una respuesta de aquel que dijo que resucitaría. Ahora estamos en ese día, estamos en el tercer día, aunque se ha vislumbrado ya de que Jesús ha resucitado. Los apóstoles, los discípulos de Jesús, Jesús todavía no se aparece a ellos. Se ha aparecido a aquellas mujeres que muy temprano fueron para poder ungir su cuerpo, mas no encontraron su cuerpo en aquella tumba, totalmente confundida. Claman y buscan dónde han dejado el cuerpo de su Señor. Mas alguien les ha hablado que Él está vivo, que no está ahí. Esto que le ha sido comunicado a ellas también los dan a conocer a los discípulos de Jesús. Mas no es creíble lo que ellas dicen, pero Jesús ya ha dado señales que resucitó. Él dijo al tercer día y ha resucitado. Esto ya se ha llevado toda la mañana. La mañana pasada rauda, no hay luces de Jesús. Y ahora nos vemos en un acontecimiento donde unos discípulos de Jesús no son del grupo escogido de los 12, aunque ya hay 11 porque Judas ya está muerto. Estos 2 discípulos, viendo que ya no queda ni una esperanza de todo lo que se conversó, de todo lo que se dijo, de todas las añoranzas que tenían, no viendo que esto no conducía a ningún otro lado, tomaron una decisión radical.
¿Y cuál era? Volver a sus quehaceres, volver a los suyos, volver a sus casas y seguir la vida que tenían, la que veían cambiada o la que pensaban que iba a ser cambiada cuando aquel Mesías se posesionara como rey. Pero ahora ya no está, está muerto. Unas mujeres han dicho, han comunicado, pero esto es tremendo lo que ellas dijeron. Pero no está el cadáver, no se encontró el cuerpo y tampoco se ha visto a Jesús resucitado. Ya considerando que todo esto ha terminado, con sus frustraciones, con sus lamentos, sollozos, se dirigen camino ya a su tierra, se van al campo. En este caminar, que algunos consideran que es un matrimonio el que va caminando ahí, pero no es el punto. Aquí son dos discípulos que están caminando. Ellos tienen una conversación, que lo que están haciendo, trayendo a la memoria todos los recuerdos, todos los acontecimientos, todas las palabras, todas las cosas que se dijeron, todos los consejos, las enseñanzas que Jesús dejó. Pero considerando que aquel que había sido poderoso en palabras y hacía poderoso en obras, ya no estaba. Se dijo que al tercer día, pero hasta ahora no se vio nada. Tristes, amargados. Y le podría decir que hasta considerando que habían perdido el tiempo. Porque era el tercer día que ya culminaba, porque ellos iban viajando a su tierra, y esto era distante cerca de 12 kilómetros. Entonces tenían que llegar a aquel lugar antes que el sol se entre, porque ya la noche se hace complejo para poder salir, poder moverse, es muy difícil y también muy peligroso. Entonces ellos han considerado una hora prudente para poder irse o irse de regreso a su casa. En este camino donde llevan toda esta conversación, es donde aparece un hombre y se acerca a ellos y le pregunta cuáles son las pláticas que tienen, qué están conversando, cuál es la tristeza que hay en ellos, por qué esa intranquilidad, porque sus corazones están turbados. Le dice, ¿qué pláticas son las que llevan ustedes? Y ellos empiezan a comentar sobre esto, aunque todos lo saben, porque esto ha sido un alboroto general. La atención más grande la atrajo la crucifixión de Jesús, más que la Pascua en sí misma. Porque recuerde que Jesús fue crucificado y no tenía que haber ni un cuerpo colgado porque tenía que celebrarse la Pascua. Y ese evento fue tan significativo, tan llamativo, que la Pascua ya pasó a segundo plano porque todos tenían en la memoria lo que había sucedido con Jesús. Entonces, ¿quién no iba a saber esto? ¿Quién no iba a estar noticiado de este acontecimiento? Más tú siendo forastero, ¿cómo no sabes de estas cosas? Y Jesús les pide que le comenten y ellos empiezan a decir lo que ya estaban conversando en el camino, lo que ellos creían, lo que ellos pensaban. Toda la esperanza puesta en aquel varón y ahora ese varón no está. Dijeron por ahí que había resucitado, pero nadie lo ha visto. ¿Qué seguridad tenemos de esto? De ahí Jesús a escuchar primeramente sus descargos, porque dejó que ellos hablaran, que ellos pudieran comunicar y dar a conocer todo ese malestar, todo ese dolor, toda esa frustración que tenían mientras iban camino a Emaús. Jesús, una vez que los escucha, empieza a conversarles. Y dice que desde el comienzo, cuando dice que desde Moisés, los profetas que está hablando, desde aquel origen, desde ese comienzo en el Edén, ahí Jesús empieza a comunicarle todo lo que dice la Escritura tocante a Él. Cuando los empieza a encaminar, ellos no lo pueden conocer, porque dice que su parecer era diferente. No pudieron distinguir que era Jesús el que iba con ellos. Y ahí Jesús los empieza a encaminar
en toda la Escritura y empieza a revelarse en cada uno de los capítulos, empieza a revelarse en cada una de las líneas y ellos escuchan. Ellos, siendo judíos, siendo israelitas, tienen una base sobre todo de las promesas dadas a Israel tocante al Mesías. Entonces cuando Jesús le empieza a ordenar todo aquello, ellos solamente atienden lo que Él los va guiando en la Escritura, desde Moisés y los profetas. Aleluya. Cuando los empieza a introducir de tal manera, las cosas que eran tan profundas, las cosas que Israel no las podía comprender, porque muchas de las áreas, incluso tocante a esto mismo, sobre la muerte, los padecimientos, los sufrimientos de Jesús, para ellos no podían considerar que era su Mesías lo que iba a vivir eso, sino que siempre miraron que todo eso que se hablaba era tocante a la nación de Israel. Los sufrimientos, los padecimientos, las angustias, era Israel como uno solo. Pero jamás ellos consideraron que las profecías apuntaban al Mesías. Ahora Jesús los está encaminando y los está guiando paso a paso. Y ellos pueden entender esta gran verdad, la empiezan a asimilar de tal manera que ya no tienen palabras de queja, sino que se han dedicado a escuchar durante todo este trayecto en el cual ellos, desde Jerusalén hasta Emaús, todo este trayecto, y Jesús los encaminó de tal manera, iluminando sus mentes. Qué maravilloso, mira que es hermoso esto. A veces queremos comprender tantas cosas, pero a veces en nuestra falta de entendimiento, el Señor está ahí para guiarnos, para que podamos asimilar todas aquellas cosas que día a día vamos aprendiendo. Y todo lo que nosotros aprendemos va en la dirección de Él, apunta a Él, se dirige a Él. Toda la Escritura está trazada tocante al Hijo de Dios. Santo es el Señor. Entonces, cuando sus mentes empezaron ya a unir todos estos eventos, no tuvieron palabras para seguir quejándose. Ya dejaron esos sentimientos de lado, totalmente. Y más Jesús, tocante a eso, los reprendió con mucha dureza, porque fueron incrédulos, totalmente incrédulos. Todas las cosas que la Escritura señalaba, ellos no las creyeron. Le hablaron que Él había resucitado, las mujeres comunicaron, no creyeron. Y no solamente estamos hablando de estos dos discípulos, sino que estamos hablando también de los discípulos escogidos de Jesús. Ellos no podían creer. Y hay uno que fue más audaz, aquel que dijo, si yo no lo viera y tocara sus heridas, ese fue más audaz que ellos, fue más irreverente. Pero en todos ellos estaba en la misma situación. No podían creer que Jesús haya resucitado. Y el resucitado estaba caminando con ellos. El resucitado iba en la misma dirección que iban ellos. Aunque entendemos que Jesús se colocó al lado de ellos para poder guiarlos y abrirles el entendimiento. Aleluya, porque ya era el Cristo glorificado que estaba con ellos. Santo es el Señor. Aún reprendiendo esa incredulidad, ellos escucharon atentamente lo que aquel forastero les comunicaba y le declaraba tocante al Cristo lo que la Escritura decía. Aleluya. El camino era largo, son alrededor de 12 kilómetros. Ellos consideraron el tiempo adecuado para ir caminando, promedio 3 horas. Promedio, son 12
son 12 kilómetros, tocante 4 horas de camino promedio. Son 3 kilómetros por hora, con un paso cansino, para ordenar la idea. 3 kilómetros por hora, paso cansino. A un paso más veloz son 4 kilómetros por hora. Entonces, promedio, 4 horas de camino para poder llegar a Emaús, estos 12 kilómetros. Cuando ellos van caminando, el sol es un sol radiante. Recuerde que están en primavera y el sol ya se empieza a colocar delante de ellos, porque la dirección que ellos llevan a Emaús es hacia el oeste. Entonces, el atardecer se va colocando, el sol se va colocando delante de sus ojos. Ya se van acercando a Emaús. Jesús en este trayecto les ha declarado lo que dice la Escritura tocante a él. Entonces, cuando llegan a Emaús, a ese lugar, Jesús, dice la Escritura, que hace como que va a seguir adelante, más adelante, y ellos le piden, le dice que se queden, quédate con nosotros, le dice, porque ya se está oscureciendo, ya se hace tarde, ya el sol se estaba colocando. Ellos habían podido llegar porque habían calculado el tiempo para poder llegar a ese lugar antes que el sol se ponga. Entonces le piden a Jesús que se quede con ellos. Jesús, ahora que ellos le han ofrecido, acepta y se queda con ellos. Recuerda que lo que esperó Jesús, ser invitado. Él no se invitó solo. Él no les dijo, yo puedo seguir conversando con ustedes acá. No, como forastero y como persona, ellos que acogen a todo forastero, sobre todo en la hora que se estaba presentando, acepta a Jesús y les permite que compartan con él ahí en su casa. Entonces, cuando están en ese lugar, empiezan la hora de la cena. Ellos se van a servir algo para alimentarse después de todo este trayecto. Cuando están a la mesa, aquí se sucede también algo que es muy normal. Porque cuando hay un forastero, cuando alguien visita el hogar, la bendición que viene en aquel forastero o en aquella visita se desea en el hogar. Entonces se le pide a aquel que comparte la mesa que pueda repartir el pan y pueda bendecirlo. No es algo que Jesús haya dicho yo lo voy a hacer, sino que cada vez que se acoge a un forastero, también se desea que Dios deje la bendición a través de aquel que se le ha dado alojamiento y cuidado y protección. Cuando Jesús hace esto, porque ellos todavía no sabían que era Jesús, cuando Jesús hace esto, lo bendice el pan y lo reparte, inmediatamente ellos entendieron que era Jesús, el que había estado en su hogar. Jesús, porque Jesús desapareció. Y ahí empiezan recién a entender. Ahora comprendemos, porque sentíamos que nuestro corazón se encendía, porque sentíamos que sus palabras eran fuego para nosotros. Ahora entendemos por qué el gozo tan grande. No teníamos palabra para decir o responder tocando lo que Él nos declaraba de la Escritura. Era Jesús que había encendido nuestros corazones y realmente nos daba a entender que Él ha resucitado, y todas las cosas que sucedieron que nosotros no las podíamos comprender y pensábamos que todo esto había sido algo que nos estaba señalado, la muerte, en la forma que trataron a Jesús. Y cuando Él nos descubre todo esto, entendemos que todo esto estaba escrito, que ya Dios lo había declarado por los profetas, ya lo había comunicado por cada uno de ellos, porque no era algo que nacía en el corazón del hombre lo que escribían los profetas, era algo que Dios había declarado, lo que iba a suceder
lo que iba a suceder en el porvenir con respecto a su Hijo, al Mesías, al ungido. Y cuando ellos unen todo esto más, que sus corazones salen encendidos, tanto gozo y alegría que sentían, toda desilusión, toda tristeza, toda amargura. Te imaginarás hombres tristes caminando un sendero, sus pies, su cuerpo pesa, sus pies cuesta dar un paso tras otro, por cuanto su corazón está triste, su corazón es desilusionado, pero ahora empiezan a llenarse de energía, empiezan a llenarse de gozo. Tienen muy claro que Jesús resucitó, tienen muy claro que Jesús resucitó, y lo que parecía, le digo, una comida normal, lo que parecía algo tan normal que ocurre en un hogar, de servirse, de atenderse, todas estas cosas dejaron de ser normal porque era el mismo Jesús que había estado con ellos. Ya todo ese momento dejó de ser algo simple, sino que se transformó en algo extraordinario. Era el mismo Jesús en su mesa, el mismo Jesús bendiciendo el pan, el mismo Jesús repartiendo el pan, el mismo que había encendido sus corazones, que le había dado tranquilidad, gozo y esperanza nuevamente a aquellas que ya la habían perdido. Porque cuando ya habían regresado de Jerusalén para volver a su tierra, ya toda esperanza la dejaban atrás. Y ahora nuevamente se levantan con alegría, con gozo, porque van en pos de Jesús. Mira lo que sucede. Algo que se veía normal pasó a ser algo extraordinario. Por eso lo que sucede en nuestro hogar, cada vez con Cristo, siempre es extraordinario. Para nuestros vecinos que no tienen al Señor, es un día más, es algo cotidiano, es algo que no trae mayor luz, pero para los hijos de Dios, cada día con Él, cada día estar a la mesa junto a Él, es un momento extraordinario. Fue tan extraordinario que ellos no pudieron estar quietos, fue tan extraordinario todo aquello que antes no tenía explicación. Algo que había destruido sus sueños, sus anhelos, todo aquello que se había hecho pedazos, los había llenado, se habían llenado su mente y su corazón de una gran desilusión. Qué frustraciones más grandes. Y ahora, nuevamente, la esperanza ha vuelto a su vida, el gozo, la alegría. Y hacen algo ellos ahora, algo extraordinario. Porque Jesús nos mueve a eso. Mira, sin Jesús podemos hacer cosas normales, pero con Jesús hacemos cosas extraordinarias. El hombre, para moverse en la noche de un lugar a otro, lo pensaría mucho. Tomaría muchas medidas. Vería los pros y los contras. Pero ellos no tuvieron en mente nada de aquello. Ya el sol se había puesto, ya había una oscuridad total, y aún en medio de esa oscuridad era tanto el gozo, tanta la alegría, porque habían vivido un evento extraordinario en su casa. Se levantan e inmediatamente empiezan y toman rumbo a Jerusalén en medio de la noche. En medio de la noche, te das cuenta, ya no hay miedo. Ya no hay preocupaciones, es todo alegría, es todo gozo. Simplemente volver la cara y el camino a quien corresponde. Se iban desilusionados porque Jesús ya había muerto y ya no había esperanza en Él. Ahora la esperanza volvió, Jesús vive y vamos en pos de Él, vamos a buscarle, vamos a comunicar que Él está vivo, vamos a comunicarle que Él estuvo con nosotros, vamos a comunicarle que la cena que tuvimos fue extraordinaria porque su presencia lo llenó todo. Y ahora ellos se levantan, qué extraordinario, esto sí que es extraordinario. Ya no están pensando en miedos, en terrores, porque la noche trae todo aquello, sino que la alegría tan grande de saber que el mismo Cristo estuvo con ellos, el mismo Cristo
les abrió el entendimiento. El mismo Cristo lo guió a través de las páginas de las Escrituras y le ordenó cada uno de los eventos, de todas las cosas que Él tuvo que vivir y padecer. ¡Qué es extraordinario! ¡Aleluya! Y nosotros, dice la Escritura, que habíamos creído que Él era el que había de redimir a Israel. Eso es lo que pensaban antes. Nosotros creíamos, diciendo ya esto es pasado, y ahora no. La esperanza nuevamente retorna a ellos. Aquello que había muerto ya en sus corazones, nuevamente se enciende, porque Jesús los encendió. ¿Cómo tú te sientes en esta hora? ¿Cómo te encuentras en esta hora? ¿Vas camino al ocaso? ¿Vas desilusionado? ¿Vas triste? ¿Vas amargado? Porque las cosas se ven diferentes a lo que pensaste, a lo que creíste. ¿Cómo te sientes tú? ¿Vas camino cuando el sol ya se está colocando? ¿Ya viene la oscuridad y la tristeza? ¿Cómo se siente tu corazón? ¿Cómo está tu vida? Por eso cuando te encuentras con Jesús, el miedo a las tinieblas se disipa. Ellos volvieron a Jerusalén casi corriendo con la tremenda experiencia que habían tenido. Con una experiencia así, ¿se habrían de quedar callados? Con una experiencia tan grande, ¿se habrían quedado en el lugar de Emaús? De ninguna manera. Ellos con esta experiencia gloriosa, inmediatamente tomaron rumbo a Jerusalén. El tiempo que les tomó en llegar a Emaús era totalmente diferente. El tiempo que les tomó de Emaús a Jerusalén. Porque ahora sus pies se hicieron livianos, su cuerpo se hizo liviano, porque la alegría realmente los embargaba. Oh, santo sea el Señor. Por eso en esta hora te digo, tienes que levantarte con toda tu fuerza. Aquel Jesús vive. Aquel Jesús vive. Lo que señalaba la Escritura tenía que suceder. No podemos decir, pobrecito, lo que le ocurrió. Tenía que suceder, era un plan bendito del Señor. Y era para nuestro beneficio, era para nuestro levantamiento, era para nuestra salvación, era para nuestro gozo eterno. No sigas camino al ocaso, no sigas, no te deprimas, no te deprimas. No sientas que las cosas que te rodean te están hundiendo, no. Levántate porque Cristo vive, levántate con fuerza porque Cristo vive. Y Él no deja lo suyo. Ellos que iban caminando, sintiéndose tan solos y tristes, Jesús, el que todo lo llena, estaba con ellos. Aquellos que habían perdido toda esperanza y estaban desilusionados, viene aquel que nuevamente los restaura. Los restauró, claro que los restauró. De igual manera, en esta tarde, el Señor quiere restaurar tu vida. Quiere restaurar tu vida. Jesús está vivo. Y esta noticia no puede esperar para mañana. Ellos no podían decir, esta noticia va a esperar mañana e iremos a Jerusalén a comunicarlo. Esta noticia no podía esperar para mañana, porque para mañana puede ser demasiado tarde. Lo que el Señor ha hecho en tu vida, no puedes callarlo para ti. El gozo que sientes, que cada día el Señor llena tu corazón y tu hogar, no lo guardes para ti. Comunícale esta noticia a otros, llévalas a otros para que le digas que cada día tus cenas son de alegría, cada día tus cenas son de contentamiento, cada día tus cenas son de gozo y de alegría, que tu corazón se siente desbordante con su presencia. Corre en esta hora como ellos corrieron, no tardes, no vayas al ocaso, anda al sol naciente a Jesús, toma rumbo a Jesús. Jesús es la vida, Jesús es la fuente de vida, Jesús es todo para nosotros, aleluya. Hay que correr en medio de las tinieblas, no te preocupes, ellos lo hicieron, no tuvieron temor alguno, corrieron en medio de las tinieblas, porque lo único que querían es llevar la noticia, esta tremenda noticia que Jesús vive. Por eso se apresuraron ellos a compartirla. Otros 12 kilómetros de vuelta.
pero 12 kilómetros que ni siquiera los consideraron, ni siquiera consideraron el tiempo, la oscuridad, la distancia. Corrieron para ir donde los que estaban allá también tristes, los que estaban sin esperanza, los que estaban desilusionados, pudieran recibir esta noticia tan refrescante. ¿Cuántos no hay a tu alrededor de esa misma manera? Desilusionados, tristes, enfermos, abatidos. ¿Cuántos? Y tú tienes una tremenda noticia que comunicar. ¿Cuántos necesitan escuchar de tus labios? ¿Quién es tu Jesús? ¿Quién es Dios para ti? Hay muchos, cerca o lejos, están tristes, solos, abatidos, sin esperanza, sumidos en la oscuridad. Mas tú levántate en esta hora y corre a darle la buena noticia, que Jesús vive, que Jesús vive. Jesús cada día a través de su palabra, que se comunica por diferentes medios, va abriendo tus sentidos, te va haciendo conocerle, va haciendo que le conozcas más a Él, que tengas un sentimiento tan profundo en Él, aleluya. Pero también hay algo que quiere hacer contigo. Él no quiere obligarte a que tú le digas, entra en mi casa. Él no te va a obligar a hacer eso. Quiere que tú le digas, quédate, Señor, quédate ahora, en esta tarde conmigo, quédate esta noche conmigo, quédate, Señor, por siempre conmigo. No quiero tener tristeza, no quiero sentir soledad, no quiero sentir desilusión, y menos que alguna depresión venga en mi vida y me hunda. Invítalo en esta hora, dile, Señor, quédate conmigo. No sigas avanzando, quédate conmigo. Ellos lo hicieron, quédate con nosotros, le dijeron, quédate. Y Él se quedó. De igual manera, tú dile en esta hora, quédate conmigo, te necesito fortalecer mi vida. Necesito nuevamente tener esperanza, necesito nuevamente tener confianza, necesito nuevamente que mi corazón se alegre, necesito nuevamente que mi semblante cambie, necesito que cuando amanezca vea todo diferente. Quédate conmigo, dile al Señor, quédate conmigo. No sigas, te digo yo, no sigas rumbo al ocaso. Dile a Jesús en esta hora, quédate conmigo. Invítalo. Ellos lo invitaron y se quedó y fue una comida gloriosa. Invítalo. Se va a quedar contigo. Te aseguro que tendrás una velada gloriosa con Él. Que Dios te bendiga. Padre Santo, te adoro en esta hora porque tú eres bueno, grande en amor y en misericordia, sublime y perfecto. Te necesitamos, Señor. Que no haya desilusión, tristeza, desánimo, Señor, en ningún corazón. Atiéndelos en esta hora. Levántalos, Señor, para tu gloria. Y si alguien está triste, Señor, coloca alegría en él. Si alguien ha perdido la esperanza, nuevamente renueva su fuerza para que siga confiando, siga creyendo que tú vives y reinas por siempre. Tú no estás muerto. Se los dejaste muy claro a aquellos dos que iban camino muy tristes y los levantaste y los renovaste, Señor. De igual manera, renueva a aquellos que están escuchando en esta hora, a aquellos que se han de servir de este mensaje. Renueva sus vidas para que el gozo y la alegría nuevamente los inunde. Gracias, Señor. Bendice los corazones de tus hijos que en esta hora, Señor, han recibido de tu palabra. Te lo pido y ruego en el nombre de Jesús. Amén. Siempre la gloria es para Él. Que Dios te bendiga.
por la cruz, Dios, y el precio que pagaste allí, llevando mi pecado, sublime amor, tu gracia me salvó. Gracias por tu amor, Dios, tus manos clavadas por mí, me has lavado.